En el despiadado Olimpo de Hollywood, la inmortalidad es una ilusión óptica muy cara. El tiempo y los excesos siempre cobran su deuda. Prepárense para una cuenta atrás perturbadora, donde veremos cómo los dioses de la pantalla descendieron a los infiernos. De llenar estadios y cines a convertirse en espectros irreconocibles por el bisturí, las drogas y la desgracia pública. Nadie está a salvo del juicio cruel de la fama. Empezamos con Corey Feldman. Si viviste la década de los 80, sabrás que Feldman estaba omnipresente. Siendo apenas un crío, se coronó como el rey indiscutible de las estrellas infantiles en la meca del cine. Su carisma desbordante le aseguró papeles legendarios en cintas de culto como Los Goonies, Cuenta conmigo. Jóvenes ocultos. Corey no era simplemente un actor más, representaba la esencia misma de la juventud para toda una generación de espectadores. Sin embargo, alcanzar la gloria tan pronto tiene un coste aniquilador. Al bajar el telón, Corey se veo atrapado en un laberinto de vicios y demonios. Durante décadas peleó una guerra brutal contra la dependencia y traumas muy íntimos que fueron erosionando tanto su salud física como su estabilidad mental. Lo más doloroso fue que su deterioro ocurrió ante nuestras narices. La metamorfosis fue impactante e imposible de ignorar. Aquel chaval lleno de luz se transformó en un hombre demacrado, con rasgos afilados y un rostro que gritaba sufrimiento en silencio. Ese brillo de inocencia se extinguió, dejando paso a las cicatrices, imborrables de un conflicto interno que parecía no tener fin. Pero Feldman decidió no maquillar su agonía. En múltiples exclusivas, confesó sus batallas contra enfermedades tiroideas y problemas sistémicos, además de destapar los oscuros secretos de su niñez y los depredadores de la industria. Su valentía lo transformó de víctima a superviviente, convirtiéndose en una voz que incomoda a los poderosos, denunciando la podredumbre que Hollywood intenta barrer bajo la alfombra. A día de hoy, Feldman permanece como un icono, pero ya no de la eterna adolescencia, sino de la tenacidad frente al abismo. Su apariencia, radicalmente opuesta a la que enamoró al mundo, sirve como un recordatorio severo de que el trauma infantil no desaparece. Simplemente se tatúa en el alma para siempre. Gary Busey. Existió una época dorada en la que Gary Busey parecía estar conectado a un cable de alta tensión. Tenía una sonrisa letal, una mirada eléctrica y una vitalidad capaz de incendiar cualquier escenario con su sola presencia. Tocó el cielo con su interpretación en La historia de Buddy Holly, donde la prensa especializada se rindió a sus pies llamándolo una bestia interpretativa. El futuro estaba pavimentado de oro, hasta que el destino decidió pisar el freno de golpe. Diciembre de 1988. Una moto de gran cilindrada, la ausencia de casco y un choque brutal partieron su vida en dos mitades. El daño cerebral severo no solo alteró su conducta, sino que reescribió su fisonomía. Aquel rostro elástico, capaz de 1000 expresiones, se tornó rígido, asimétrico y con unos ojos hundidos que narraban el precio de haber burlado a la muerte. La industria dejó de ver al huracán de talento. Y empezó a ver un riesgo. Los papeles protagonistas escasearon y su registro se limitó. Pero aquí viene lo increíble. Busey se negó a desaparecer.
Desafiando toda lógica, continuó en la brecha sumando más de 150 apariciones entre la gran y la pequeña pantalla, regalando momentos de genialidad que demostraban que el accidente no pudo arrancarle el don de la actuación. Entre escándalos y batallas personales, amplificadas por el microscopio del espectáculo, se mantuvo firme, obstinado, ruidoso y totalmente impredecible. Ese es el verdadero giro de guión, no su caída en desgracia, sino su capacidad de aguante. Gary Busey transmutó de joven promesa a superviviente, de ídolo de masas a un rostro esculpido por la tragedia, consolidándose como una leyenda viva. Su evolución va más allá de lo físico, es una herida abierta con voz propia, una advertencia y una ovación simultánea, en una ciudad que idolatra la perfección sintética y tira a la basura lo que está roto. Busey sigue aquí para recordarnos que los verdaderos mitos no se pulen en un estudio, se forjan a base de golpes. ¿Quién podría olvidar? El puesto número 3, Jane Fonda. Allá por la década de los 60, Jane Fonda hipnotizó al planeta como un tornado de sensualidad y revolución. Con su inolvidable rol en Barbarella, se erigió como un símbolo sexual global, una diosa que parecía inmune al tiempo, siempre segura de sí misma, siempre impoluta. Pero Fonda era mucho más que una cara bonita. Su inmenso talento la catapultó a ganar 2 premios Oscar, cimentando un legado artístico que la mayoría solo puede soñar. No obstante, ni siquiera una leyenda de su calibre tiene inmunidad diplomática contra la vejez. Al pasar las hojas del calendario, Jane optó por el bisturí para intentar congelar esa imagen de perfección que la había hecho inmortal. Estiramientos faciales, rellenos, inyecciones, una guerra fría y silenciosa contra lo inevitable. Y aunque logró engañar al espejo durante temporadas, la factura llegó con intereses en forma de complicaciones y un rostro que perdía la frescura natural de sus años mozos. A sus 86 años, Jane lidia con enemigos formidables como la osteoporosis y varios diagnósticos de cáncer que han puesto al límite su resistencia física. Pero lo verdaderamente asombroso es que donde otros se rinden, ella renace. Cuando todo se viene abajo, Fonda decidió que lo suyo era ponerse en pie de guerra. Puede que su cara ya no sea la de aquella mítica Barbarella, pero su voz, su alma y esa entrega inquebrantable a las causas sociales siguen teniendo una fuerza arrolladora. A día de hoy, Jane Fonda es muchísimo más que una simple actriz de cine. Es una activista incansable. Una figura política de peso y una fuente de inspiración brutal. Su relato no es simplemente el de una estrella de la pantalla que se peleó contra el paso del tiempo y las arrugas, sino la crónica de una mujer que entendió, a base de golpes, que la belleza real reside en la capacidad de resistir y en esas ganas locas de vivir. Pasó de ser un icono sexual del futuro a convertirse en un referente moral indiscutible. Jane Fonda nos enseña que, aunque Hollywood sea capaz de fabricar y moldear un rostro, jamás podrá domar un espíritu tan salvaje y libre como el suyo. Val Kilmer. Hubo una época dorada en la que Val Kilmer era sencillamente una presencia imposible de ignorar. Era un tipo alto, con un magnetismo bestial, una voz que llenaba cualquier habitación y una mirada que te obligaba a respetarlo. Dejó una marca imborrable, como el
gélido y soberbio Iceman en Top Gun, y tiempo después encarnando a un Jim Morrison tan auténtico que daba la sensación de haber regresado del mundo de los muertos. La meca del cine lo adoraba como a un auténtico camaleón, un actor con el talento para ser quien quisiera, pero lamentablemente la gloria no es eterna. En el año 2015 recibió un diagnóstico devastador: cáncer de garganta. Lo que al principio parecía un malestar pasajero, de pronto se transformó en una lucha encarnizada por sobrevivir. Las cirugías fueron despiadadas, la radioterapia consumió toda su energía vital, y la intervención más cruel de todas le arrebató lo más sagrado que tenía, su voz. Aquel tono profundo, grave y dominante que había marcado a generaciones enteras, acabó convirtiéndose en un susurro apenas audible, roto y débil, como una sombra fantasmagórica del hombre que solía ser. El cambio físico fue igual de tremendo y doloroso de ver. El héroe vigoroso y lleno de carisma que todos teníamos en la memoria pasó a ser una figura de cristal, frágil, con cicatrices que no se podían ocultar y un aire de vulnerabilidad que nos pilló a todos desprevenidos. Los seguidores no daban crédito. De verdad, ese era él. Mismo Val Kilmer, que en su día plantó cara a Tom Cruise en la pantalla gigante. El 1 de abril de 2025, esa batalla llegó a su fin. Val Kilmer falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 65 años, víctima de graves complicaciones por una neumonía, arrastrado por años de deterioro respiratorio severo. La noticia golpeó los cimientos de Hollywood como si fuera un terremoto. Directores, compañeros de profesión y admiradores, todos recordaron su intensidad, su coraje, y esa triste paradoja de un hombre cuya carrera se definió por la potencia de su voz y que, al final, será recordado precisamente por haberla perdido. La historia de Val Kilmer trasciende la de un simple actor. Es la de un mito que se rompió por la fragilidad de la condición humana. En un mundo que adora lo que parece eterno, su vida nos lanza a la cara una verdad bastante incómoda. Incluso las leyendas más grandes son mortales. Melanie Griffith. Si miramos atrás a los años 80, Melanie Griffith era la viva imagen de la mujer moderna triunfando en Hollywood, especialmente con su papelón en Armas de Mujer, donde daba vida a Tess McGill, esa secretaria que logra conquistar Wall Street. Tirando de ingenio y mucha determinación. No solo reventó la taquilla, sino que se metió en el bolsillo a un público que veía en ella un símbolo total del poder femenino. Esa sonrisa que iluminaba todo y su frescura tan natural la colocaron como una de las actrices más amadas de toda su generación, pero tras esa fachada radiante se escondían tormentas muy oscuras. Griffith peleó durante años contra adicciones muy duras y un estilo de vida autodestructivo que fue dejando marcas evidentes en su cuerpo y en su salud. Y, al igual que tantas otras estrellas atrapadas en el juicio implacable y cruel de la industria, buscó en el bisturí una salida que, por desgracia, pronto se transformó en una trampa sin salida. Los retoques fueron excesivos, estiramientos faciales, inyecciones y tratamientos que, en lugar de devolverle la juventud, le dejaron un aspecto rígido, artificial y forzado. Aquella belleza cálida y cercana fue reemplazada por un rostro marcado por la tensión, donde cada arruga
parecía gritar la desesperada batalla contra el paso del tiempo. En las alfombras rojas, la prensa y la crítica fueron despiadadas. Melanie ya no era la chica de armas de mujer, sino el triste ejemplo de cómo la cirugía puede quitarte mucho más de lo que te devuelve. En la gala de los Globos de Oro del año 2020, su aparición dejó a todo el mundo sin, y no precisamente por la admiración de los viejos tiempos, sino por el impacto brutal de ver cuánto había cambiado su fisonomía. Lo que en su día fue un icono de fuerza y encanto, mutó en una historia de advertencia sobre la presión asfixiante de la estética en el mundo del cine. Hoy en día, Melanie Griffith vive mucho más apartada de los grandes focos mediáticos. Su imagen actual nos muestra a una mujer cansada, con las cicatrices visibles de su lucha contra el reloj y contra sus propias decisiones del pasado. Aún así, su historia sigue teniendo mucha fuerza. Es un recordatorio constante de que en Hollywood la belleza puede abrirte todas las puertas, pero también tiene el peligro de convertirse en la prisión más cruel de todas. Edward Furlong. Corría el año 1991 cuando Hollywood pensó que había encontrado a su nuevo mesías adolescente, Edward Furlong. Con tan solo 14 añitos, se transformó en John Connor en Terminator 2, El juicio final. El chaval destinado a salvar al planeta del apocalipsis nuclear. Su carisma innato, esa sonrisa rebelde y una chispa de inocencia callejera lo convirtieron en un ídolo de masas al instante. La industria lo quería todo para él. Era el elegido. Las fans gritaban. Su nombre descontroladas parecía imparable, pero lo que prometía ser una carrera de gloria absoluta se torció demasiado rápido. Entre los 22, con apenas 26 años, la vida de Edward Furlong ya se había convertido en un guión de terror del que parecía imposible escapar, atrapado en una espiral de adicciones severas y compañías tóxicas. La prensa sensacionalista se cebó con su desgracia, documentando cada arresto y cada denuncia como si fuera un espectáculo, mientras los rumores sobre su comportamiento violento destruían su reputación. El joven destinado a liderarla, Resistencia humana en la ficción, acabó librando una guerra civil contra sus propios demonios en la vida real. Las secuelas de este estilo de vida no tardaron en manifestarse físicamente. Su aspecto sufrió una metamorfosis dolorosa de ver. Aquella cara de ángel rebelde que había enamorado a toda una generación se tornó abotargada, con la mirada perdida y las cicatrices visibles de los excesos continuados. Las ofertas de trabajo se evaporaron de la noche a la mañana y con ellas se desvaneció la imagen de la joven promesa de Hollywood. Sin embargo, la narrativa de Edward tiene un giro inesperado. En febrero de 2021, dejó al mundo boquiabierto al confesar que llevaba 3 años completamente sobrio. Su tono de voz, que antaño sonaba roto por la autodestrucción, ahora transmitía una firmeza renovada y un optimismo cauteloso. Hablaba de haber encontrado la paz mental y fantaseaba con la posibilidad real de volver a ponerse delante de las cámaras. A día de hoy, Furlong camina por la cuerda floja, equilibrándose entre la redención y las largas sombras de su historial. Para una parte del público, él es la prueba viviente de que siempre hay una salida del pozo. Para otros, es un cruel recordatorio de cómo la maquinaria de la industria del cine puede triturar a los más vulnerables sin piedad. Lo que es innegable es que, al mirar sus ojos hoy, ya no vemos a John Connor.
Vemos la lucha encarnizada de un ser humano por sobrevivir a sí mismo. Courtney Love. Si hablamos de la década de los 90, Courtney Love no era solo una cantante, era un huracán de categoría 5. La líder de Hole irrumpió en el panorama musical con una estética rabiosa, portando una belleza deliberadamente desaliñada y magnética que definía a la perfección el espíritu del grunge, con sus medias rotas, el carmín corrido por la cara. Y una actitud que desafiaba a cualquiera a mirarla mal, se transformó en un ícono de la cultura pop y en la inseparable compañera del torturado Kurt Cobain. Courtney no se limitaba a ignorar las normas, las dinamitaba, pero vivir constantemente bajo el escrutinio de los focos le pasó una factura impagable. Tras el trágico suicidio de Cobain, su figura pública se polarizó hasta el extremo. El consumo de estupefacientes, los pleitos legales interminables y las broncas, a plena luz del día, arrastraron su nombre por el fango de la prensa rosa durante décadas. Paralelamente, su rostro comenzó a sufrir una transformación radical que narraba una historia diferente, la de una estrella intentando desesperadamente controlar su propia imagen. El bisturí y los retoques estéticos empezaron a dejar marcas imborrables. Aquella frescura salvaje dio paso a un rictus mucho más artificial, con facciones tan alteradas que en ocasiones costaba reconocer a la mujer que había detrás. Para la crítica más feroz, Love se convirtió en una advertencia andante sobre los peligros de la fama desmedida y el abuso de la cirugía plástica. Sin embargo, para sus seguidores incondicionales, ella es una superviviente nata, una mujer que se negó a ser silenciada, aunque el coste personal fuera devastador. Y ahí radica la gran paradoja de Courtney Love. Puede que su físico haya mutado drásticamente, pero su influencia en la música sigue siendo indiscutible. Sus letras viscerales, esa voz que parece rasgarse en cada nota y su espíritu indomable continúan inspirando a las nuevas hornadas de artistas. Es mucho más que la viuda del grunge, es un testimonio viviente de lo que supone mirarle a los ojos a la fama, al dolor y al paso implacable de los años, y aún así mantenerse en pie. Brigitte Bardot. En la Francia de los años 50 y 60, existía un hombre capaz de detener el tráfico en los Campos Elíseos, Brigitte Bardot. Con su melena rubia platino, una silueta escultural y esa mezcla explosiva de ingenuidad y erotismo, fue bautizada como la respuesta europea a Marilyn Monroe. Cintas como "Y Dios creó a la mujer" la catapultaron a la fama mundial, convirtiéndola en el símbolo definitivo de la libertad sexual y el deseo. Bardot no era una actriz, era un mito de carne y hueso. Pero el calendario es un juez severo que no hace excepciones ni con las diosas. Su legendaria agilidad felina y su frescura fueron cediendo terreno ante los dolores de la artritis, una enfermedad despiadada que fue minando su vitalidad poco a poco. Aquellos movimientos que antes destilaban seducción se volvieron rígidos y costosos. Su belleza, adorada en los 5 continentes, comenzó a marchitarse bajo el pesada losa de la enfermedad y las consecuencias de una vida nocturna intensa. En 1973, en una decisión que conmocionó al mundo tanto como sus desnudos en pantalla, Brigitte dijo: «Hasta aquí.
Abandonó Hollywood y los rodajes para siempre, cambiando el glamour por una misión que nadie vio venir: la defensa radical de los animales. Mientras el público esperaba su regreso triunfal, ella se atrincheró en su finca de Saint-Tropez, dedicando su existencia y su fortuna a fundaciones y a luchar por los derechos de las criaturas más indefensas. Hoy, a sus 89 años, Bardot vive prácticamente recluida en el sur de Francia, lejos de las cámaras que tanto la amaron. Es muy extraño verla en actos públicos. Sus apariciones más recientes ofrecen un contraste brutal. La mujer que fue el objeto de deseo del planeta entero ahora se muestra frágil, con la mirada de quien ya no pertenece a ese universo de vanidad que la encumbró. Brigitte Bardot personifica una transformación total, de musa eterna del cine a activista ermitaña, de icono del glamour absoluto a una mujer corriente, marcada por el peso de la edad. Es una verdad incómoda, pero inevitable. Hasta las leyendas más brillantes tienen que envejecer. Faye Dunaway. Si rebobinamos a los años 60 y 70, Faye Dunaway era sencillamente intocable en la industria. Con Bonnie and Clyde, se transformó en la criminal más fascinante y elegante que jamás había pisado una pantalla. Y en Chinatown brilló con luz propia como una de las intérpretes más enigmáticas y complejas de su generación. Su inmenso talento fue coronado con un premio Oscar, y sus rasgos quedaron inmortalizados como el estándar de belleza poderosa y sofisticada en Hollywood. Durante décadas, el nombre de Faye fue sinónimo de prestigio actoral. Pero, como suele ocurrir en la meca del cine, mantener ese estatus de realeza es una batalla que cobra un precio muy alto. Era una mezcla letal de misterio y una perfección casi intocable, pero aquella fachada inmaculada escondía grietas profundas. Su reputación de diva infernal en los sets de rodaje la hizo célebre por los motivos menos deseables. Sin embargo, con el transcurrir de las décadas, el espejo pasó de ser su aliado a su verdugo más cruel. Aterrorizada ante la idea de envejecer y perder su estatus, Faye se entregó ciegamente al bisturí, buscando un pacto faustístico con la juventud eterna, que acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla visual. Su rostro sufrió una metamorfosis radical y grotesca. La piel excesivamente estirada hasta el límite, sus facciones icónicas totalmente deformadas, y esa belleza natural que enamoró al mundo sepultada bajo capas de retoques artificiales sin alma. Aquel público que la ovacionó por su sofisticación ahora se quedaba atónito, incapaz de reconocer a la mujer detrás de la máscara. En una industria despiadada donde la apariencia es la moneda de cambio, esta mutación silenciosa resonó con más fuerza que cualquier titular de tabloide. Hoy día, a sus 83 años, Faye Dunaway vive recluida, lejos del destello de los flashes que antes la perseguían. Su salud ha ido en declive y sus apariciones ante las cámaras son prácticamente nulas, convirtiéndose en una sombra de sí misma. Aquella mujer, que en su apogeo fue la definición misma del glamour hollywoodense, es ahora un recordatorio brutal y melancólico de que ni siquiera las luminarias más grandes logran burlar el paso implacable de las manecillas del reloj. La saga de Faye no es simplemente la biografía de una actriz con un talento descomunal,
sino la tragedia de una estrella atrapada en la telaraña de su propia vanidad y la presión mediática. Es una advertencia viviente sobre lo efímera y frágil que resulta la eternidad en la colina de Hollywood. Pasemos a Bridget Fonda. Durante la década de los 90, mencionar a Bridget Fonda era invocar elegancia pura y un talento innato, brillando en cintas de culto como Mujer soltera busca, La asesina y Jackie Brown, donde se metió en el bolsillo tanto a la crítica especializada como a la audiencia global. Poseía esa belleza clásica, un porte aristocrático y una intensidad magnética frente a la lente que la posicionaron como una de las promesas más brillantes de su generación. Todo indicaba que Hollywood estaba a punto de coronarla como su nueva reina, y de repente se hizo el silencio absoluto. A principios de los años 2000, Bridget dejó al mundo boquiabierto al retirarse de la actuación sin previo aviso ni despedidas. ¿El motivo real? Nadie tenía la certeza. Los rumores y teorías conspirativas se dispararon. Se especuló si fue el aparatoso accidente de coche de 2003, donde sufrió una fractura vertebral, lo que la forzó a frenar en seco, o si simplemente la presión asfixiante del estrellato colmó su paciencia. Lo único verídico es que, estando en la cúspide de su trayectoria, Bridget dio un portazo, cerró el telón y se esfumó del mapa. Los paparazzis, que antes la veneraban, tardaron décadas en volver a capturarla, y cuando lo hicieron, el impacto fue viral e inmediato. Las fotografías recientes de Bridget revelaban a una mujer que había sufrido una transformación total, siendo irreconocible para la gran mayoría de sus antiguos seguidores. La diosa inalcanzable de los 90 lucía ahora como una persona común y corriente, alguien que había renunciado deliberadamente a todo el artificio y la falsedad de la meca del cine. No obstante, Bridget no se oculta con resentimiento ni vergüenza. Lleva una existencia apacible junto a su marido, el legendario compositor Danny Elfman, manteniéndose al margen de los reflectores y saboreando esa normalidad que la maquinaria de Hollywood jamás pudo brindarle. Pese a los comentarios venenosos en redes y las crueles comparaciones con su figura de juventud, ella ha manifestado estar en absoluta paz consigo misma. Su relato es uno de los más potentes de la industria, no por estar manchado de vicios o catástrofes, sino por un acto revolucionario, la valentía de decirle no al poder seductor de la fama. En un ecosistema obsesionado con el brillo superficial, su renuncia la transforma en un enigma todavía más atrayente y respetable. Hablemos ahora del incombustible Rod Stewart. Entre los años 70 y 80, Rod Stewart era el dueño del mundo. Una melena rubia alborotada que era su sello, una actitud descarada y una voz rasgada única en su especie, capaz de transformar una melodía simple en un himno generacional, con bombazos como Maggie May y Do Ya Think I'm Hot. Sexy. Se erigió como un ícono global del rock and roll. Sobre las tablas era un torbellino de energía inagotable. Fuera de ellas, la encarnación de la rebeldía y el deseo desenfrenado. Ser Rod no era solo cantar, era un estilo de vida al límite. Pero una vida de excesos siempre pasa factura. Décadas de giras mundiales sin pausa, noches interminables de fiesta y hábitos poco recomendables empezaron a dejar cicatrices imborrables. El chico sexy y vibrante que reinó en los 70
mutó en un hombre marcado por profundas arrugas, con la piel cediendo a la gravedad y un aire de fragilidad física que chocaba violentamente con su imagen de ídolo inmortal. Los problemas de salud no tardaron en aparecer. Se sumaron al cuadro clínico: serias afecciones cardíacas, complicaciones respiratorias y varias hospitalizaciones de urgencia, que inevitablemente lo obligaron a bajar las revoluciones. Y aún así, para sorpresa de todos, Rod Stewart jamás se rindió. Incluso después de someterse a una compleja cirugía de corazón en 2019, regresó a los escenarios, micrófono en mano, probando que su espíritu rockero era más resistente que cualquier diagnóstico médico. Hoy, habiendo cruzado la barrera de los 80 años, Rod ha envejecido, sí, pero su dominio escénico continúa siendo magnético e indiscutible. Su rostro, surcado de líneas y marcas de guerra, narra una historia que ninguna canción podría ocultar, la de un hombre que lo experimentó todo, que estuvo al borde de perderlo todo, pero que jamás dejó que la música se apagara. Rod Stewart ya no es el símbolo sexual de antaño. Es algo mucho más poderoso, un superviviente nato que sigue desafiando al tiempo con cada nota que entona. Carrot Top. Si viajamos a los años 90, Carrot Top, el nombre artístico bajo el que se escuda a Scott Thompson, era una figura inconfundible en la comedia, con su voluminosa melena roja y un humor físico basado en baúles llenos de objetos extravagantes, se convirtió en una sensación del... Vamos a hablar de la escena del stand-up estadounidense y su figura más excéntrica. Su estilo delirante, desbordante de energía y creatividad, lo catapultó a ser un humorista de culto, idolatrado por unos y detestado por otros, pero jamás alguien que pasara desapercibido. No obstante, la diversión que proyectaba sobre las tablas comenzó a tornarse en rumores oscuros fuera de ellas. Con el transcurso del tiempo, la audiencia y la prensa rosa empezaron a detectar una transformación inquietante. Carrot Top ya no parecía el mismo chico pelirrojo y desgarbado de siempre. Su físico se volvió masivo, con una musculatura casi de culturista que rozaba lo desproporcionado, mientras que sus facciones iniciaban una mutación perturbadora. De repente lucía pómulos exageradamente elevados, una mirada distinta y una mueca facial permanente y rígida. Los seguidores comenzaron a cuestionarse qué ocurría. ¿Había cruzado el límite sin retorno de la cirugía plástica? Las comparativas fotográficas del antes y el después corrieron como la pólvora por Internet. Muchos afirmaban que se había transformado en una caricatura viviente de su propia persona. Aquel humor fresco y espontáneo quedaba ahora totalmente eclipsado por su desconcertante nueva imagen. Carrot Top pasó a ser el blanco fácil de memes crueles y titulares sensacionalistas que lo exponían, como el ejemplo perfecto del desastre tras el bisturí. Pero aquí viene el giro más sorprendente de este drama. Él jamás frenó su ritmo. Mientras los críticos se cebaban con su rostro, Carrot Top seguía llenando salas, abarrotando los teatros más prestigiosos de Las Vegas y arrancando carcajadas con la misma intensidad eléctrica de sus inicios. Para el comediante, su talento para hacer reír nunca estuvo ligado a su estética. A día de hoy, Carrot Top es una paradoja andante. Un hombre que ha mutado tanto físicamente que resulta difícil reconocerlo, pero cuya esencia artística permanece inquebrantable.
¿Es una víctima de la obsesión estética o un showman leal a su estilo extremo? La verdad es que, para bien o para mal, nadie puede borrar a Carrot Top de su memoria. Hablemos ahora de Kim Basinger. Durante las décadas de los 80 y 90, ella encarnaba el ideal absoluto de la femme fatale. Nos dejó sin aliento interpretando a la seductora Vicky Vale en Batman y se ganó el respeto de la crítica más feroz con LA Confidential, papel que le otorgó el Oscar. Su belleza resultaba hipnótica, casi de otro mundo, con esa mirada clara, su melena dorada y una aura especial que la convertía en el centro de todas las miradas en cualquier alfombra roja. Kim no era simplemente una actriz, era un mito de carne y hueso. Sin embargo, tras tocar el cielo, vino el colapso. En el año 1993, en una maniobra financiera suicida, Kim decidió gastar una fortuna comprando un pueblo entero en Georgia, llamado Braselton, soñando con transformarlo en un epicentro de producción cinematográfica y turismo. El proyecto fue un fracaso estrepitoso que la arrastró directamente a la bancarrota. Aquel desastre económico no solo devastó sus cuentas bancarias, sino que golpeó severamente su carrera, y los grandes guiones dejaron de llegar a su mesa. Con el paso de los años, el tiempo se volvió un enemigo implacable. Los rumores sobre retoques y cirugías desesperadas se hicieron imposibles de ocultar. Su rostro ya no reflejaba aquella frescura que la hizo inmortal, sino las secuelas evidentes de una lucha perdida contra el envejecimiento. Sus esporádicas apariciones públicas dejaron a sus admiradores en estado de shock. La diosa de los 90 parecía otra persona. Hoy, a sus 71 años, Kim Basinger vive prácticamente recluida, lejos de la gran pantalla, dejándose ver en contadas ocasiones. Su relato es el de un ascenso meteórico, un error financiero fatal y una retirada silenciosa de los focos. Aunque ese brillo estelar se haya atenuado, nadie podrá borrar la imagen de aquella mujer que, durante una época, fue el rostro más fascinante y deseado de todo Hollywood. Pasemos a Joan Van Ark. En la década de los 80, Joan era la definición de la sofisticación. En la televisión, brillando como Valin Ewing en Dallas, y posteriormente en su exitoso spin-off, Knots Landing, encarnaba a esa mujer fuerte, elegante y con un magnetismo que dominaba la pequeña pantalla. Su rostro de facciones delicadas y su sonrisa encantadora se convirtieron en un icono indiscutible de la era dorada de los culebrones. Pero Hollywood es una industria cruel, donde la juventud es el tesoro más preciado, y Joan decidió que pagaría cualquier precio por retenerla. En su batalla contra el reloj, sometió a una interminable lista de procedimientos estéticos, y lo que comenzó como un mantenimiento sutil, pronto derivó en una metamorfosis dolorosa y visible. Su piel se estiró hasta límites inhumanos, sus labios se inflaron de forma artificial y su mentón perdió toda armonía natural. La mujer que había conquistado millones de hogares se volvió irreconocible ante el espejo. La reacción del público, que antes la adoraba, fue despiadada. Los tabloides narraban la caída en picado de una diva, mientras que los fans apenas podían identificar en ella a la Valene que tanto habían querido. Lo que pretendía ser el secreto de la eterna juventud terminó convirtiéndose en una lección pública y brutal
sobre los peligros del bisturí. Afectada por las críticas feroces y alejada de los grandes proyectos, Joan van Ark optó por retirarse del escrutinio público. Hoy lleva una existencia discreta, lejos de los flashes, marcada por la triste ironía de haber intentado congelar su belleza y haber perdido gran parte de su esencia en el proceso. Su historia resuena en los pasillos de Hollywood como una severa advertencia. La obsesión por alcanzar la perfección puede ser tan destructiva como el propio paso del tiempo. Y ahora, Pamela Anderson. Si echamos la vista atrás a los 90, Pamela Anderson no era solo famosa, era un auténtico terremoto global. Aquellas carreras a cámara lenta por la orilla, enfundada en su mítico bañador rojo en Los Vigilantes de la Playa, la coronaron instantáneamente como la fantasía televisiva número 1 del planeta. Entre sus legendarias portadas para Playboy y una sobreexposición mediática que pulverizó récords, Pamela trascendió su faceta de actriz. Se erigió como el mito erótico absoluto de toda una generación. Pero tras esa fachada de perfección californiana, se libraban batallas internas devastadoras. Lejos de los focos del plató, Pamela tuvo que gestionar serios problemas de salud que pusieron su vida en jaque, como su valiente lucha pública contra la hepatitis C. Todo ello mientras su intimidad era devorada sin piedad por la voraz prensa del corazón. Sus tormentosos matrimonios, los fracasos sentimentales y la filtración de sus vídeos más íntimos sirvieron de carnaza constante para unos tabloides sedientos que la perseguían día y noche sin darle tregua. Con el inexorable paso de los calendarios, la metamorfosis física se hizo patente. Los excesos de una vida al límite, las múltiples cirugías estéticas y el propio desgaste de la fama dejaron huellas profundas tanto en su rostro como en su cuerpo. La sirena explosiva de los 90 dio paso a una figura mucho más delicada, cambiada, hasta el punto de resultar casi irreconocible para aquellos fans que forraban sus carpetas con sus pósters. No obstante, Pamela se negó a caer en el olvido. A sus 57 años sigue dando guerra en el mundillo, aunque a otro ritmo, y se ha reinventado de forma admirable como una activista feroz por los derechos de los animales y causas sociales. Tuvo el coraje de mostrarse ante el mundo a cara lavada, renunciando al maquillaje y sorprendiendo a la opinión pública con su belleza natural y madura. A día de hoy, Pamela Anderson ha dejado de ser simplemente la chica de la playa. Es un recordatorio brutal de cómo la maquinaria de Hollywood fabrica deidades para luego intentar triturarlas. Pero, mitad de ese descenso a los infiernos, ella logró conquistar el trofeo más valioso, la libertad de ser ella misma, ajena a los juicios del pasado. Hablemos ahora de Mick Jagger. En los años 60 y 70, Jagger era la definición de dios del rock. Como líder indiscutible de los Rolling Stones, ponía estadios enteros a sus pies con esa voz rasgada e inconfundible, sus bailes eléctricos y una presencia escénica que nadie ha logrado replicar jamás, con obras maestras como Sticky Fingers o Exile on Main Street. No solo se consagró como una leyenda viva, sino que se convirtió en la encarnación misma del rock and roll. Sin embargo, incluso los titanes de la música descubren que la juventud tiene fecha de caducidad. Décadas de giras infinitas, excesos inconfesables y una vida al límite acabaron pasando. Su inevitable factura. Las arrugas surcaron su piel,
que perdió firmeza, y los fans comenzaron a notar lo que parecía imposible, que Mick Jagger también era humano y envejecía. El susto más grande llegó en 2019, cuando tuvo que someterse a una operación de urgencia para reemplazar una válvula cardíaca. El hombre que había recorrido maratones sobre las tablas ahora luchaba la batalla más importante: mantener su corazón latiendo con fuerza. Para muchos fue un baño de realidad doloroso, la prueba de que ni el frontman más inagotable podía escapar al desgaste del tiempo. Pero contra todo pronóstico, la historia no acabó ahí. Con una resiliencia que roza lo milagroso, Mick regresó a los escenarios. Apenas unos meses después, bailando, cantando y demostrando que su espíritu rockero es más duro que cualquier bisturí. A sus 82 años sigue rodando con sus satánicas majestades, derrochando una energía que hace dudar de si el tiempo realmente ha pasado. Parece que para él los años no cuentan. Es absolutamente incombustible. Y regresando a nuestra protagonista inicial, Pamela Anderson. Recordemos que en aquella década dorada, Pamela no era solo famosa, era un fenómeno viral. Su figura con aquel bañador rojo corriendo por la orilla en Los Vigilantes de la Playa la transformó en la fantasía más consumida del planeta Tierra. Entre portadas de Playboy y una cobertura mediática sin precedentes, Pamela fue mucho más que una actriz. Se convirtió en el ícono sexual por excelencia de la década. Aunque esa imagen de perfección ocultaba un calvario personal mucho más áspero. Cuando se apagaban las cámaras, Pamela lidiaba con problemas de salud graves, como su batalla contra la hepatitis C, además de sufrir una vida privada que era pasto constante de la prensa sensacionalista. Sus bodas, sus rupturas y los escándalos de su intimidad se volvieron el pan de cada día para unos paparazzis que no la soltaban jamás. A medida que pasaban los años, la metamorfosis fue inevitable. La vida desenfrenada, los retoques estéticos y el peso de la fama dejaron cicatrices visibles en su fisonomía. La sex symbol juvenil de los 90 evolucionó hacia una figura mucho más vulnerable, distinta, casi una extraña para quienes crecieron idolatrándola en su pared. Y aún así, Pamela no desapareció del mapa. A los 57 años permanece activa, con un perfil más bajo pero digno, y se ha redescubierto como una voz potente en defensa de los animales. Incluso tuvo la osadía de aparecer sin una gota de maquillaje, al natural, dejando al mundo del espectáculo totalmente impactado. Pamela Anderson, pura supervivencia.